Diálogo con quienes hacen noticia. Tengo en mis manos una obra que vale la pena comentar, leer con minuciosidad y releer y estudiar. Se trata de Colombia, el país de los extremos, de Eduardo Durán Cousan. Eduardo es diplomático, ha sido periodista, es escritor, autor de varios libros. Recuerdo algunos de ellos: Cuba, La Hora de la Verdad, La Hora Neoliberal de América Latina, Comunismo, Principio y Fin de un Sueño, y una nueva edición llamada Comunismo, Historia de un Sistema Político. Ahora es Colombia el país de los extremos. Lo edita La Carreta Editores de Medellín y se trata de una historia de Colombia desde la perspectiva de sus virtudes, de sus riquezas, pero también de las enormes tensiones que lo han acompañado. Se lanza esta misma semana. Le vamos a preguntar al autor, al agradecer por estar aquí, a quien conocemos hace muchos años. Tuvimos el privilegio de compartir también tareas periodísticas. Bueno, ya son casi 40 años, cuando fuimos compañeros de labores allá en algún canal de televisión, pero le vamos a pedir al autor que nos cuente primero los detalles del lanzamiento de esta obra aquí en Ecuador, y luego haremos algunas otras precisiones informativas y de comentarios. Eduardo, muy buenos días, el país te escucha. Gracias, Gonzalo, es un gusto siempre estar en Radio Quito, Radio Platinum, faltaba más. Mira, la presentación del libro en Quito, en Ecuador, va a ser el próximo día miércoles a las 6 de la tarde, vía el Facebook Live de Librería Española. Anteriormente habíamos tenido el gusto de presentar la obra en Colombia, país donde se editó y sobre el cual se refiere el conjunto de la investigación, con una aceptación notable, puedo decir, de parte de la opinión pública colombiana, sobre todo por lo que tiene que ver la novedad de la metodología de investigación científica, en la cual se abordan las constantes que se dan en la historia colombiana, digo, los hechos que suelen repetirse como lugar común en la historia de Colombia, tales como algunos de ellos ya comentados hace unos segundos por ti dentro de este programa, los aspectos positivos, la amabilidad del colombiano, la creatividad de ese pueblo, el sentido civilista, pero también aspectos que tienen que ver con la violencia, con el narcotráfico, situaciones que acompañan la historia de Colombia desde mucho tiempo atrás, y ello es analizado bajo el método sistémico de investigación científica, lo cual crea una novedad, porque de hecho se equipara el momento del análisis, los aspectos políticos, los económicos, los sociales y los culturales. Entonces esto le da un nuevo carácter al análisis. Bien, el libro se lanza entonces vía Facebook, vía Zoom, supongo. ¿Quiénes estarán participando en el lanzamiento, Eduardo? Primero. En el lanzamiento tengo el gusto de que nos acompañe el ex canciller José Ayala Lazo, el analista sociopolítico colombiano Francisco Leal Buitrago, Adrián Bonilla, que fuera secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Nos acompañará también Salud Hernández, una periodista importante en Colombia de la revista Semana. Personas que de hecho han tenido la oportunidad de leer un texto que de por sí es extenso. De hecho, en conversaciones que hemos tenido con analistas colombianos, con conocedores profundos de la historia de Colombia, antes y después de la edición del libro, de hecho, pues se constata que este también es diferente en cuanto aborda todo el conjunto de la historia colombiana bajo esta metodología, es decir, altamente comprensiva, y no hay muchas obras en Colombia con estas características, y en algunos aspectos probablemente es la única que se ha producido en este sentido, Gonzalo. Bueno, tengo el libro en mis manos, es un libro voluminoso, son 780 páginas, impresiona la cantidad de obras citadas y la precisión de las citas, lo cual da
la dimensión de un trabajo académico, lo hemos estado revisando con otros amigos, con compañeros, con, por ejemplo, Marco Arauz, director del Comercio, con Miguel Rivadeneira, nuestro compañero de este programa, y la verdad es que es un libro que hay que leerlo, que hay que estudiarlo y hay que tenerlo como un libro de cabecera para entender esta historia de Colombia. Hay algunos hechos que caracterizan a Colombia, el país de los extremos, de Eduardo Durán Cousan. Uno de ellos es la profundidad de las investigaciones en los ancestros, en los orígenes de lo que puede ser la violencia en Colombia, incluso teniendo en cuenta el comportamiento de algunos de los pueblos ancestrales. Una mención breve para pasar a otros temas, por favor, Eduardo. Sí, de hecho, en el inicio de la investigación, que se proponía exclusivamente un poco explicar a la sociedad ecuatoriana, porque eso fue la inspiración original del libro, las razones por las que la violencia colombiana a menudo afecta al Ecuador. De hecho, tenemos que el M-19 incursionó, las FARC incursionaron, los sucesos con las fumigaciones, es decir, permanentemente estamos en este trance en la frontera entre Ecuador y Colombia. Al momento de comenzar la investigación, pensamos hacerlo cortamente, quizá desde la muerte de Gaitán, del asesinato de Gaitán hasta nuestros días. Luego se descubrió en el proceso investigativo que la violencia colombiana comienza en el periodo republicano, en 1810, ya pocas semanas de producirse la independencia, pero no, el momento de profundizar a la verdadera raíz de donde comienza todo, nos dimos cuenta que en la Colombia primitiva se reproducen muchos aspectos de la Colombia contemporánea. Ya había violencia en ese periodo, estoy hablando antes de la llegada de los españoles. Ya había un pueblo amable, ya había un pueblo creativo, un pueblo interesado por los negocios. Me refiero a las áreas quimbayas, a las áreas indígenas del departamento de Antioquia, por otro lado. La amabilidad estaba en el área de Cundinamarca, sitio donde está sentada la actual Bogotá. Entonces nos vimos precisados, de hecho, a hacer una investigación que comience en la edad primitiva. No digo, desde luego, Gonzalo, de que esta sea la causa para que Colombia sea violenta, pero hasta el momento de que existe un precedente, suponemos que vía la transición a través del inconsciente colectivo, muchos de estos parámetros, con datos contemporáneos, con situaciones contemporáneas dadas en los últimos 2 siglos o en las últimas décadas, se ven reforzadas por una mentalidad que viene desde el pasado más recóndito. Había, por ejemplo, antropofagia, pero pasemos rápidamente, porque lo más importante será que nuestros oyentes tengan en sus manos el libro Colombia, el país de los extremos, a la época de la colonia y de la guerra por la independencia, donde también se van expresando algunos de estos caudales de la violencia. Y, por supuesto, ese siglo XIX convulso, con varias guerras civiles, con miles de muertos, con episodios como los de los Supremos, con el enfrentamiento de los partidos liberal y conservador y la creación de otro, el Partido Nacional, que toma de una y otra vertiente. Los intentos incluso de apropiación militar, el civilismo, lo que tuvo que ver los intentos de federalismo, los Supremos, en fin, contar un poquito de esto así, a vuelo de pájaro, claro, Eduardo, para que los oyentes se vayan interesando. Desde luego, Gonzalo, con el mayor gusto. Colombia, el país de los extremos, es una historia, más bien dicho, es un análisis sobre la historia de Colombia que procura ser lo más completa posible. Dentro de ello tenemos pues un eje principal, que es el eje de la violencia repetida. Observamos que, si bien en el periodo colonial no hay una violencia significativa, no más allá de las situaciones que podrían haberse dado en el actual Ecuador, en el actual Perú o Venezuela, el gran elemento que lleva pues a que en Colombia se desate lo contemporáneo de la violencia es el momento en que el problema del poder, es decir, la decisión de quién ha de gobernar Colombia, pasa del monarca español a las propias élites colombianas, que aparecen profundamente divididas por el carácter regional del país
que es un factor importantísimo. Colombia es un país de regiones, y en Ecuador podemos hablar de dos grandes regiones, de dos macroregiones, la costa y la sierra. En Colombia pues estamos hablando por lo menos de 5 regiones con una identidad propia. Entonces, en este sentido, cuando se produce el intento de conformación de un gobierno republicano, ya se desata la primera guerra civil, que es ahondada a lo largo del siglo por la altísima pugnacidad política que se da en ese país a partir del carácter concentrador de la decisión política que procura hacer cada partido, el carácter excluyente de las élites colombianas. Para sí y para los demás, viene a ser una de las causas profundas por la que la confrontación se da en ese país en condiciones de debilidad profunda del Estado. ¿Cuánto pesan la fuerza de los caudillos? Y no quisiera que dejes de tejer todo esto con algunos líderes políticos que, bueno, vaya, tuvieron su historia también oscura, el caso de Tomás de Cipriano Mosquera, y en esto viene también ese tejido que tú señalabas con Ecuador inmiscuido también en guerras colombianas allá en el siglo XIX. Entonces, caudillos y Ecuador como también un punto de referencia primero desde una partición territorial, el famoso Tratado de Pedemonte Mosquera, lo tenemos estudiado los ecuatorianos desde nuestra historia, y algunas incursiones también de ejércitos ecuatorianos en asuntos colombianos en el siglo XIX. De hecho, los caudillos son relevantes en el siglo XIX. Estamos hablando de que se trata de un país de terratenientes, con una enorme peonada que es movilizada en las guerras civiles. En realidad los campesinos no solamente son explotados económicamente, sino son conducidos pues a través de 8 guerras civiles y decenas de guerras regionales, me refiero a 8 grandes guerras civiles nacionales y guerras regionales, a un estado de confrontación bélica permanente. Entonces, son carne de cañón. Carne de cañón. La magnitud de la explotación lleva a que a los campesinos se les exige no solo entregar el trabajo, sino entregar la vida, lo cual adquiere unas magnitudes inusitadas si pensamos que 140,000 colombianos murieron en el siglo XIX en estas guerras, en un país que era más o menos de 2 millones, de 1.800.000 habitantes, a 4 millones entre 1830 y 1900. Entonces, estos caudillos resultan preponderantes, y además de ser terratenientes, son líderes políticos en sus regiones y acaban siendo los gobernantes del país a través de una red de clientelismo arcaico que une a los partidos liberal y conservador, a partir de los cuales se forma esta red de confrontación, y que, claro, como ocurre en la historia y ocurre en la vida, es un factor tremendamente negativo de las guerras civiles, a través de los partidos liberal y conservador, acaba siendo el primer elemento que consolida la nacionalidad colombiana, pues, porque hay que tomar en cuenta que al ser un país de regiones no necesariamente era un Estado nacional debidamente conformado. Y el primer asomo de conformación del Estado nacional en Colombia se da a partir de los partidos políticos enfrentados, porque a través de esto se da el primer proceso de identidad, que luego lo dará la incursión en el mercado nacional, en el mercado internacional, con la llegada del café, y luego pues con la acción de los medios de comunicación colectiva. En Colombia tendrá trascendencia la radio, pues porque es un factor de unidad nacional muy preponderante en el siglo XX, vale anotar. Y dentro de estos caudillos, Gonzalo, desde luego está la figura negra del general Mosquera, Tomás Cipriano Mosquera, que era uno de los caudillos, varias veces presidente de Colombia, pues del cual en aquel momento aparece pues como una figura traicionera, una figura oscura, que llevó pues incluso a suscribir a nombre de la Gran Colombia el conocido Tratado Pedemonte Mosquera, y luego él le ocultará para beneficiar al Perú. Y no se sabe, y yo creo que esta es una invocación a los investigadores ecuatorianos. Hay que ver qué relación tenía este caballero con el Perú, porque incluso en su último ejercicio
llegó a fracasar un golpe de Estado dirigido por él, cuando se le descubre que había negociado un episodio semejante al vergonzoso la bandera por la cual cayó pues uno de los gobiernos progresistas en Ecuador, un fenómeno semejante en Colombia, en el cual había estado negociando un barco de guerra para beneficiarlo al Perú. Es decir, es la segunda oportunidad en que se conoce que este caballero beneficiaba al Perú en el siglo XIX. Un apunte, porque tenemos que pasar al siglo XX, pero Juan José Flores y García Moreno, ¿cuánto incidieron en las luchas internas colombianas? Fueron trascendentes, pues de hecho hay que tomar en cuenta que al presidente Flores, entonces presidente del Ecuador, Tomás Cipriano de Mosquera, le pidió el contingente de tropas ecuatorianas para vencer en la guerra civil contra los dirigentes, contra los caudillos que se habían sublevado en la llamada Guerra de los Supremos. Y el general Flores le pidió a este general, entonces era ministro de gobierno de la Nueva Granada, de la República de la Nueva Granada, ese era el nombre que llevaba en ese momento Colombia, le creyó y envió contingentes ecuatorianos. Y esto supuestamente era a propósito de que Flores estaba interesado de volver a reintegrar al Ecuador la provincia de Pasto, o al menos algunas zonas de esta provincia. Participaron, se calcula, alrededor de 2,000 soldados ecuatorianos en esta guerra civil colombiana, y desde luego, traidor como era Mosquera, nunca bregó para que se cumpla el acuerdo pactado con el general Flores. Posteriormente, pues, García Moreno entró en otro esquema de guerra con Colombia, que acabó en una guerra internacional con Colombia, puesto que el general Mosquera, el momento de la máxima debilidad de nuestra nacionalidad, cuando estaba dividido el país en varias regiones que se habían proclamado independientes, trató pues de anexar el Ecuador entero, y el presidente García Moreno se opuso e incluso llegó a la guerra con Colombia. Estoy hablando de aproximadamente 1861-1862. Bueno, tenemos que terminar siglo XIX así rápido. Quizás un episodio grande que cierre es la ya conocida por muchos Guerra de los 1000 días, pero el siglo XX se parte en dos. Toda esta conjunción de las tensiones liberales, conservadoras, ya puestas en la política, puestas en el Bogotá civilista, formado jurídicamente con un ejército débil, hasta Eliezer Gaitán, y después de Gaitán a la creación del Frente Nacional, a la aparición de las guerrillas y de otras formas de violencia que tienen también orígenes ancestrales, incluso por las rutas en las rutas del contrabando, en el propio contrabando, en el narcotráfico y piedras preciosas. Así es que hay que hacer un recuento muy rápido, porque vamos terminando ya la entrevista, Eduardo. Desde luego, Gonzalo, la gran diferencia entre el siglo XIX y el siglo XX, en términos, llamemos, de esta situación de confrontación interna que se produce en Colombia, es de que a raíz de la pérdida de Panamá por parte de Colombia, pues hay que recordar que todavía en el siglo XIX la provincia de Panamá era parte de Colombia, la pérdida de este país y lo grave de la Guerra de los 1000 días, agotó la guerra civil como mecanismo, como recurso para llegar al poder. Cuando el Estado colombiano comenzó a tener un asomo de modernización y superó en buena medida, no completamente, porque esta va a ser una causa preponderante para la continuidad de la violencia en ese país, superó algunos de los aspectos más dramáticos de su debilidad, cuál es la carencia del monopolio de la fuerza, una institucionalidad del ejército ganada durante la presidencia de Reyes. Hay que recordar que Reyes gobernó Colombia en la primera década del siglo XX, en el tiempo del general Eloy Alfaro, para términos de nuestra historia. El momento que se produce esta mayor capacidad militar en Colombia, los líderes políticos liberales y conservadores consideraron ya no posible la viabilidad
de la guerra civil como mecanismo para procurar captar el poder. Y pues pasó un proceso de confrontación que inicialmente fue político, hasta que la alta pugnacidad que vuelve a repetirse entre liberales y conservadores lleva pues a un enfrentamiento movido por las élites liberales y conservadores de los campesinos colombianos, que acaba en un hecho más cruel y grave que las mismas guerras civiles del siglo XIX, cuando 200.000 campesinos resultan muertos en el periodo que se conoce de la violencia. La violencia, el bandolerismo que también estaba asociado a los partidos liberales y conservadores. Lleguemos a Gaitán para saltar al último comentario sobre los años ya de la formación de las guerrillas y esa otra violencia tremenda, desatada, delincuencia, narcotráfico, secuestro que azota a Colombia, porque habría mucho que contar de un libro de 780 páginas, pero tenemos que ir terminando con esta pregunta, Eduardo. El carácter excluyente de las élites liberales y conservadoras que habían pactado tras el periodo de la violencia en 1958 un acuerdo de paz. Este carácter excluyente dejó que en el sistema político inaugurado con el régimen de Frente Nacional no sean incluidos los sectores contestatarios, que hacia los 60 resultaban trascendentes dentro del punto de vista que llevaban a reclamar por las condiciones inequitativas económico-sociales. Al no ser factible su inclusión en el sistema político, devienen en mucho en las guerrillas ya más conocidas en el periodo contemporáneo. Se forma el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se consolidan las FARC a partir de las viejas guerrillas liberal comunistas del periodo de la violencia y otros movimientos adicionales que habrán de sostenerse activos, Gonzalo, como las guerrillas de máxima permanencia en América Latina, precisamente por la cerrazón de las élites colombianas, primero en dejar una participación política viable y después por impedir las transformaciones económico-sociales necesarias en ese país. Hay que tomar en cuenta que en Colombia nunca triunfó una revolución como en el Ecuador. La revolución liberal quedó en Colombia truncada porque allí no ganaron la guerra civil de los 1000 días los liberales, sino la ganaron los conservadores. Entonces el estatus colombiano siempre fue de un partido, de un régimen conservador sobre todo. La Constitución de Colombia, legislada en 1884-1885, durará hasta 1991. Recién allí Colombia renovará su constitución. Estamos hablando de más de... Eso es una diferencia que lo marca sustancialmente con Ecuador. Pero, Eduardo, y claro, sí, tenemos que terminar. Pero nada, yo invito a los oyentes a que lean este libro, Colombia, el país de los extremos, Eduardo Durán Cousan, que lo estudien, porque la verdad vale la pena, lo estamos haciendo, hemos dicho con Miguel, en fin, y nada, éxitos en el lanzamiento. Aquí ya fue el lanzamiento en Colombia y la carreta histórica, que es la editorial, está preparando probablemente ya una nueva edición para Colombia. Un abrazo fuerte, felicitaciones por un trabajo tan sostenido, tan meditado, tantos años de esfuerzo, pero aquí están los resultados. Vale la pena leerlo. Eduardo Durán Cousan, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gonzalo, muy amable. Un saludo cordial.